Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Espero que estén contentos por estar en un lugar como este, porque aquí envía bendición y vida eterna el Señor. Aquí se mueve su presencia, su Espíritu Santo se deja sentir y todo lo que hace Dios es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué les parece si antes de que se sienten, si vamos a leer la escritura y así estaremos entrando en lo que traigo en esta tarde para todos nosotros? Bueno, vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, y vamos a estar leyendo unos 5 versículos ahí. Con la ayuda del Señor voy a estar tocando estos puntos que están aquí, pero sobre todo el verso 1 y el 5. Más que nada me voy a enfocar en el 5. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Aleluya. Oremos al Señor. Aleluya. Bendito Dios, en estos momentos yo, como tu hijo, vengo y me presento delante de ti para pedir tu ayuda. Señor Jesús, mira mi insuficiencia. Mira que sin ti nada soy, nada puedo hacer sin ti, Señor. Únicamente el poder de tu gracia y tu Espíritu Santo es el que me puede ayudar en estos momentos, Señor. Me encomiendo y me pongo en tus manos pidiéndote que tú abras, Señor, el corazón de cada uno de los que están aquí presentes y podamos cada uno tomar lo que nos corresponde y que tú envíes de tu bendición y de tu porción a cada ser, a cada vida, Señor, para que tú nos puedas bendecir en esta tarde y tu nombre sea glorificado en todo y por todo. Tú recibas la honra y la gloria por siempre, oh Jesús. Te alabamos, Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Nos llena de gozo, de alegría el mirar estas cosas tan tremendas. Tremendas que hizo Dios, que está haciendo Dios y que hará Dios. Porque nuestro Dios es Dios de la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Él es el Dios presente que está aquí en este lugar, y es el Dios que continuará siendo Dios por toda la eternidad. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, le he puesto por título a este mensaje que quiero presentar en este día: Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Que Dios hace nuevas todas las cosas. Oh, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es todo, hermanos. Aleluya. Él puede, de la nada puede hacer lo que Él le plazca. Leía yo en su palabra cuando estaba escudriñando referente a esto y una palabra tan tremenda que para muchos dicen: pero ¿cómo? Pues es que para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer, de la nada hace algo. Y decía una porción que leí que Dios cuelga
el mundo, o sea, la tierra y el mundo entero en la nada o en el espacio. Y sabemos que así está colocado todo este globo terráqueo, todo el mundo está colocado y puesto por Dios en un lugar donde está estable, porque si estuviera más cerca del sol nos quemáramos, y si estuviera más lejos nos congeláramos. Así es que Dios lo puso en su eterna sabiduría y su poder, lo puso y colgó la tierra en el lugar exacto, en la nada. Aleluya, gloria a Dios. Pero así es de poderoso y de maravilloso nuestro Dios, porque Él todo lo puede. Dijo el Señor en estos versículos que hemos leído, donde habla de cielos nuevos y una tierra nueva. Dice la palabra de Dios que Él formó, hermanos, Él formó en esto todas las cosas, Él las hace desde el principio de la creación. Vamos a entrar un poquito a mirar de cómo Dios hizo en el principio todas las cosas, y cómo ahora nos está hablando en estos versículos que leímos de que Él a su debido tiempo va a renovar o va a hacer nuevas todas las cosas otra vez. Porque estos versículos que estábamos leyendo, hermanos, toman parte o forman parte de la visión final de Juan sobre la Nueva Jerusalén y el cumplimiento de la redención. Es una promesa divina donde Dios, sentado en el trono, garantiza la renovación total de la creación en su totalidad, eliminando el pecado, el dolor, la muerte, para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Es una declaración del alfa y del omega, del principio y del fin, del que era y el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es una manifestación indicando su soberanía y su poder absoluto, como lo que Él es, el omnipotente, el que todo lo puede. Aleluya. Maravilloso es Dios. Allá en el libro de Isaías, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que porque he aquí que yo crearé, o sea, hablando del futuro, crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. El profeta Isaías estaba profetizando, hablando de cosas que vendrían a hacer, que Dios haría en el futuro. Y esto es lo que leímos en Apocalipsis, que estaba profetizando el profeta Isaías. Que dice: yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, nadie se va a acordar. Aleluya. No habrá memoria de él, ni vendrá más al pensamiento. Pues ¿quién quiere acordarse de todo lo que está aconteciendo en esta tierra que está contaminada, llena de ambición del hombre? Que estamos en guerras y rumores de guerras por todos lados, mucho sufrimiento en la humanidad entera a causa de todo ello. La misma tierra, hermanos, está en dolores de parto a causa de la maldición que vino sobre ella por causa del hombre. Y estamos mirando que todo esto es parte de lo que dijo Dios, de que la tierra misma estaría con dolores de parto, o que está en dolores de parto hasta hoy. Pero todo eso tiene que ver, hermanos, porque el hombre la contaminó. El hombre la contaminó. Pero a Dios gracias, aleluya, porque Él en su grande amor, el Señor nunca... El amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nunca se acabará, aleluya, nunca se agotará, aleluya. Su compasión jamás se terminará, porque sus bendiciones son nuevas cada mañana. Su bondad y su grande fidelidad es para siempre, aleluya. Para siempre es la fidelidad de Dios, y Él sigue bendiciendo, hermanos, al pueblo de Dios y al pueblo que a Él ha redimido con su sangre preciosa, los cuales, hermanos, han creído de todo corazón y ahora le sirven con genuino corazón y se acercan a Él para rendirle gloria, homenaje y alabanza al que vive para siempre. Bendecido sea el nombre de Jesucristo.
Aleluya. Gracias a Dios por todo ello, porque Él le plació bendecirnos de tal manera que ahora podemos con toda libertad venir ante su presencia y glorificar su nombre. Aleluya. Pero dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Pero Dios nos asegura ya en el libro de Génesis, hermanos, la palabra de Dios nos dice que, y nosotros descubrimos, todos aquellos que hemos leído la palabra de Dios, descubrimos que en el primero y en el último libro de la Biblia, hermanos, habla acerca de algo nuevo. Dios hizo nuevas todas las cosas al principio de la creación, porque en Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y separó el Señor, hermanos, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y nomás voy a dar unos 3 puntos acerca de cómo en el principio de la creación la mano de Dios estuvo en todo ello. Que no fue una evolución lo que sucedió y por causa de ello estamos aquí. Como dicen aquellos que no creen en Dios, los que se mofan o contienden o refutan la palabra de Dios y dicen que no es así. Pero nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que Dios hizo todas las cosas con el aliento de su boca. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dijo también allá en ese mismo libro de Génesis, dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Y hizo también las estrellas. Aleluya. A todo lo hizo Dios. Este mundo galáctico que el hombre todavía no ha descubierto en su plenitud, todo lo hizo Dios, y Él nombra todas las cosas por su nombre. Todas las estrellas Dios las conoce por su nombre. Bendecido sea el nombre de Dios. Y usted y yo estamos aquí porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dice que Dios los creó, varón y hembra los creó. Así es que no venimos de la evolución porque el chango se fue enderezando poco a poco y ya camina más recto. No, estamos aquí porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios los creó, hombre y hembra. Bendecido sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos hizo a imagen y a su semejanza de Él. Gloria a Dios. Nos hizo con un interior, con algo hay en el ser humano que gime, que desea lo espiritual, desea de la presencia de su Dios. Y los que no saben a dónde dirigirse, pues quizás alaban al sol, quizás alaban a la luna, quizás alaban a una piedra, pero el hombre, hay una necesidad en todo ser humano de buscar algo para su vacío de su alma, y cuando no encuentran al Dios verdadero, pues lo depositan en muchas otras cosas. Pero bendecido sea el nombre de Dios, que Dios le dio conocimiento a usted y a mí para creer y entender, y nos abrió el entendimiento para conocer al único Dios verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia comienza, hermanos, comienza y termina con un paraíso creado por Dios. Miramos, ahorita leí unos versículos del Génesis donde Dios crea un lugar muy especial para el hombre y lo pone ahí en el huerto del Edén.
todo estaba a la perfección. Pero donde comienza el pecado, hermanos, entró el pecado por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Dios no solo repara lo viejo, sino que crea un estado completamente nuevo, libre de toda consecuencia de la caída de Adán y Eva, o sea, del pecado. Dios crea algo completamente nuevo, libre de lo que fue la caída de Adán y Eva, o sea, del pecado, de la transgresión y la caída del hombre, la desobediencia allá en el huerto del Edén. Porque dijo Dios, aún la tierra está maldecida, porque dijo Dios, maldita será la tierra por causa de tuya, por causa del hombre. Gloria a Dios. Es por eso que la tierra, hermanos, no producía espinas ni cardos. Estaba más fácil trabajarla. Casi todo estaba ahí al alcance de los árboles, crecían y nomás iban y tomaban del fruto. No lo tenían que cultivar ni sudar para ir a trabajar. Pero a causa de que entró la desobediencia y el pecado, la tierra misma, hermanos, cuando fue maldecida, se puso difícil la cosa. Ustedes, la mayoría de ustedes pues no han trabajado en el campo, quizás no saben lo que es trabajar abriendo la tierra o escardando o abriendo surcos para sembrar. Pero algunos que lo hicimos sabemos que no es nada fácil. Y los que todavía trabajamos allá afuera cultivando o en ciertas cosas, pues a veces nos recuerda a Dios que cardos y espinas nos va a producir la tierra. A veces nos espinamos cuando andamos allá podando, trabajando, nos astillamos y ¡ay, cómo duele! Pero eso es parte, hermanos, de la maldición que vino sobre la tierra a causa del hombre. Pero Dios, hermanos, en su grande amor, Él siempre prepara un plan para una salida. Si se cierra una puerta, Dios nos abre otra. Bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. Ese es al Dios que servimos, un Dios que se place en hacer el bien. Bendito sea el Señor. Pero Dios sigue haciendo cosas nuevas, hermanos. En todo aquel que recibe y cree en Jesucristo, Dios hace cosas nuevas. Gloria a Dios. Por recibir a Cristo nos proporciona una nueva naturaleza. Tuvo que Dios proporcionarnos una nueva naturaleza a nosotros, hermano. Porque en la forma que le servíamos a Dios, conforme a los deseos engañosos de este mundo, en nuestra naturaleza buscábamos satisfacer y andábamos nomás en los deseos de la carne y no buscábamos cómo alimentar el alma, no sabíamos cómo. Pero a su debido tiempo Dios vino y hizo la obra en nosotros. Su palabra vino y hizo un trabajo perfecto, una obra perfecta, de una manera que Dios nos dio a conocer una naturaleza nueva y puso de su espíritu en tu ser y en mi ser. Y es por eso que conocimos la nueva naturaleza del ser humano, que es el ser espiritual. Y revivió en nosotros un ser espiritual. ¿Cuál es ese? Aquel que desea los atrios de Jehová, que entra por esas puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, y entra reconociendo quién es Dios y le alaba y le bendice y glorifica su nombre, porque sabe que todas las cosas buenas proceden de Él. Aleluya. Nos dio una nueva esperanza. Aleluya. En otro tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza, perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y nuestros pecados, hermanos, Él nos dio vida y vida en abundancia. Y ahora esa esperanza vive, está en nosotros. Aleluya. Nos proporciona un hogar celestial. Porque dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Dice, pero voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Y dice, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que nosotros, hermanos, Él fue a preparar un lugar para todo aquel que cree de todo corazón, aleluya. Para aquel que espera su venida, para aquel que sabe que Él ha venido y ha traído redención a este mundo, y todo aquel que abraza la fe de Jesucristo participa, aleluya, tiene participación en ese reino de los cielos, aleluya. Y todo comenzó, hermanos, con un nuevo nacimiento, porque le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, allá en San Juan capítulo 3, le dijo en el verso 3 lo adelante, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si se imaginan a este gran estudioso de la ley, porque él era un fariseo reconocido entre los judíos, era de renombre, pero él vino de noche a Jesús, quizás para que los demás compañeros del Sanedrín o con los que él se juntaba no lo acusaran, no le dijeran: pues ¿qué andas yendo con Jesús? ¿Qué no sabes que estamos en contra de él? Pero va a las escondidas y llega y lo halaga a Jesús, llega con halaga y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Pero Jesús no le contesta a su halago, no le dice nada, sino que va al punto y luego le dice lo que él necesitaba saber. Y le dice esas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Él automáticamente se quedó patinando, porque, hermanos, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y solamente aquellos que han recibido a Cristo, que han recibido a Dios en su corazón, que han recibido de su Espíritu Santo, Dios les da entendimiento para entender las cosas de Dios, aleluya, porque se han de discernir espiritualmente, aleluya. Y él no tenía entendimiento de estas cosas, siendo un doctor de la ley. Y le dice: ¿cómo puede ser eso? No lo entiendo, pues no lo podía entender, porque estaba él pensando todo a la lógica, como el hombre natural piensa, como aquel que no tiene entendimiento de estas cosas maravillosas. Y Jesús le vuelve a repetir, le vuelve a repetir estas palabras: ¿cómo puede? Porque él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Pero Jesús le vuelve a repetir, y respondió Jesús, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí le estaba dando la respuesta a su pregunta de que cómo puede el hombre nacer de nuevo. Está sencillo, le dice: nacer del agua y del Espíritu. Y pues todo esto era nuevo para ellos, y en un tiempo era nuevo para nosotros, hermanos. Yo no sabía en otro tiempo lo que era nacer del agua, nacer del Espíritu, hasta que entré en un lugar donde se nos expresaba la palabra de Dios como aquí, y alguien predicaba y se me hizo tan cautivadora la palabra de Dios que penetraba mi ser y me daba a entender que había una esperanza nueva para mí, que había algo mejor que lo que hasta entonces yo conocía. Y me decía Dios: sigue viniendo, sigue escuchando. La palabra empezó a comenzar a abrirme el entendimiento, porque la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hará aquello para lo que Dios la ha enviado. Dios envía su palabra a todo aquel que quiere recibirla, y aún hasta los que lo rechazan. Porque puede ser que aquí en esta congregación, en estos mismos lugares, en estos mismos momentos, haya personas que estén aquí, pero están gozándose quizás, pero nunca van a aceptar a Cristo quizás. Yo tuve compañeros que iban conmigo a la iglesia cuando yo comencé a ir, y nunca
o varias veces fueron, pero nunca aceptaron a Jesús. Y se les hacía bonito, predicó bonito, qué bonito sermón. Y qué elocuente, qué bonito expresa la palabra de Dios. Pero es que, hermano, necesita que Dios nos abra el entendimiento, que Dios abra tu corazón. Y si tú no le permites a Dios, si tú endureces tu corazón, pues nomás no va a penetrar, porque dice Dios que Él está a la puerta y toca. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, o sea, le das entrada a la palabra, dice que Dios va a entrar a ti, va a cenar contigo y yo con Él, dice, cenaré con Él y Él conmigo. En otras palabras, vas a recibir la bendición. Gloria al Señor. Porque Dios es lo que quiere hacer. Él desea entrar en el corazón del ser humano y que haga y hacer la obra en el corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce hasta lo más íntimo de tu corazón, y Él sabe si tú eres tierra fértil o no eres tierra fértil. Si vas a creer o no vas a creer, si lo vas a rechazar o no lo vas a rechazar. Quizás en el futuro hay personas que duran años y hasta años, después de ciertos años, se rinden al Señor, pero hay personas que son más sensitivas, pronto aceptan a Dios. Y hay personas que nunca van a aceptar a Dios. Pero de todo es que hay diferente clase de tierra, hay diferente clase de corazón. Y la palabra de Dios nos asegura, hermanos, que allá en Ezequiel 36, 26, la palabra de Dios nos habla de esto, de que Dios necesita poner en nosotros un corazón nuevo, un corazón sensitivo a su palabra, un corazón que esté sensitivo a su voz, a su llamado. Y dice la palabra de Dios allá en Ezequiel capítulo 36 y verso 26, dice así, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oh, aleluya. El corazón de carne es aquel que es sensitivo a su voz, a su llamado, que hace caso al llamamiento de Jesús. Pero cuánta gente no tiene un corazón tan duro que le hablas y nomás no entiende, no capta, no recibe nada. ¿Por qué? Porque tiene su corazón como una piedra. Aleluya. Pero necesita, hermanos, la palabra hacer la obra. Porque a Dios gracias que Él nos dio un corazón nuevo, hermanos. Nos dio un corazón nuevo. Oh, aleluya. Le aseguro que hay muchos aquí que éramos de corazón duro. Y algunos batallamos para aceptar a Cristo. Le daban por un lado y le daban por otro, y nos explicaban así y nos explicaban de esta otra manera. Pero ahí estábamos y nomás no dábamos nuestro brazo a torcer. Y decíamos más adelante y otro día y quizás algún día. Pero Dios, que ya nos tenía en su bendita gracia y en su bendita selección, Él a su debido tiempo, aleluya, algo hizo que nos quebrantó nuestro corazón. Algo sucedió en nuestras vidas que nos hizo recapacitar y ponernos en cuentas con Él. Aleluya. Y por eso, hermanos, es maravilloso ver que Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas las cosas. Él nos hizo nuevos, Él nos dio un corazón nuevo, nos dio una vida nueva. Para mí, hermanos, todo era nuevo cuando empecé a venir. Dios me dio nuevas amistades, nuevos hermanos. Todo era nuevo para mí, era tan maravilloso. Los que fueron criados aquí como nuestros hijos a veces no miran lo maravilloso que es esto, porque siempre han estado aquí y desde niños fueron instruidos, pero los que venimos de un mundo totalmente diferente,
de una manera de creer tan diferente, de una manera de pensar y actuar tan diferente. Se nos hacía cuando Dios nos hablaba y nos reprendía a través de su palabra, que nos decía: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Y lo comprendíamos, decíamos: el camino en que yo ando, las veredas que yo camino, a los lugares que voy, no son agradables a Dios. Y Dios tuvo que hacer una obra perfecta, una obra gloriosa en nuestras vidas, para poder, hermanos, cambiar, para que Dios cambiara nuestro corazón. Se necesitó la intervención divina de Dios. Aleluya. Maravilloso es Jesús, que hace todas las cosas nuevas. Aleluya. Maravilloso es Dios. Por eso dice allá en Efesios 4, 22 y al 24, si tienen a bien ponerme ahí Efesios 4. La palabra de Dios nos explica, hermanos, allí que en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que despojados del viejo hombre que está, ¿qué? Está viciado. El viejo hombre estaba viciado, estaba atestado de cosas que le afectaban, que no podía recapacitar y mirar la gloria de Dios. No podíamos ver lo maravilloso que Dios es, porque estábamos viciados. Pero a Dios gracias que Él nos abrió el entendimiento, hermanos, y nos puso una mente nueva. Aleluya. El verso que sigue, el 23, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oh, cuando Dios te da un corazón nuevo y luego renueva tu mente. Aleluya. ¿Qué más les puedo decir, hermanos? Cuando Dios te da un corazón nuevo y renueva tu mente, aleluya, y es una transformación total. Y el verso que sigue nos habla de que ahora nos vestimos de una vestimenta nueva. Y no es este traje, no es el traje que tú traes o tu vestido nuevo, hermana. No, es el interior, es el espiritual, es aquel que gime y desea los atrios de Jehová. Aleluya. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos hizo libres de todas aquellas cosas que nos afectaban para acercarnos a Dios. Nos hizo libres de aquello que nos oprimía, aquella carga que traíamos, que nos afectaba para no poder seguir a Cristo. Aleluya. Pero Dios, que es rico en su misericordia, depositó su mirada en ti y en mí, y Él hizo el cambio maravilloso que solamente Él puede hacer. Pues hermanos, es que miren, hay mucha gente religiosa y ese espíritu puede entrar aún en los que ya han creído en Cristo. Y hay gente que no nos entre ese espíritu religioso, hermano. Porque una religiosidad es nomás ir y cumplir y no tener una relación ferviente, íntima, gozosa con el Señor. ¿Sí me entienden? Sí lo saben lo que estoy hablando. La diferencia entre tener religión y tener a Cristo como tu Salvador, como tu dador de la vida. Porque hay mucha diferencia, hermanos, en tener religión y tener a Cristo como tu Salvador, como tu Redentor. Y es un abismo total. Porque la religión ofrece una serie de normas y tradiciones difíciles de cumplir. Y la gente por eso va nomás allí. Y es lo que decía, que hay gente que se puede hacer religiosa aún después de haber conocido a Cristo. Y ya entra en una rutina nomás y no, la rutina es mala, hermanos. Gózate aquí, gózate en tu hogar, gózate en el trabajo, gózate al ir escuchando en tu carro la palabra de Dios, al escuchar las alabanzas, gózate entonándote tú mismo los cantos que ya sabes para Dios. Gózate delante de su presencia. Pero hay una gran diferencia entre aquel que ha conocido a Cristo en su totalidad y que se rinde a Él y tiembla ante su palabra.
Porque Cristo Jesús ofrece una nueva vida, hermanos, y el poder para vivirla. Él ofrece una vida nueva y también te ofrece y te da el poder para que la puedas vivir, porque te da de su Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí estamos muchos que sabemos lo que es recibir el Espíritu Santo. Aleluya. Miren, hermanos, en otro tiempo había quienes, y lo enfatizaban mucho porque esa era su manera de lo que él creía y lo que él, y nos invitaban a que si no hablas en lenguas no eres de Dios. Pero hermanos, hay que entender que el hablar en lenguas es un don de Dios y no todos tienen el Dios, no todos tienen ese don. Pero el que no necesariamente, si no habla en lenguas, no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. Pero en un tiempo había un hermano que se apellidaba Escutia, que a lo mejor aquí también lo tuvieron. ¿Nunca vino? Hermano Escutia. Y seguido iba a predicarnos allá en Bay Point o en Pittsburgh. Y él tenía su serie de versículos que usaba. Y él nos hacía sentir mal a los que no hablábamos en lenguas. Nos hacía sentir que éramos del mundo, que éramos pecaminosos, que no teníamos a Cristo. Y yo decía, ay Señor, pues en lenguas. Y yo, aunque sea, le tartamudeaba ahí para decir que estaba en lengua. Pero no es, eso no es. Y bueno, él aseguraba y daba los versículos que te hacían sentir que si no hablabas en lengua no eras de Dios o no estabas en Dios. Pero hermanos, después con el tiempo va uno madurando y va entendiendo, no, pues aquí dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas pues es bueno, pero es un don de Dios. Así como hay quienes tienen el don de profetizar, el don de evangelizar, el don de predicar, el don de evangelizar, el don de esto, el don del otro. Hay muchos dones en la palabra de Dios y no todos lo tienen, y no todo quiere decir que porque si no tú no tienes el don de enseñar o el don de predicar, no tienes el Espíritu Santo. Al recibir a Cristo con todo tu corazón, aleluya, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces piensa uno, no, pues yo no soy de Dios, yo no estoy en Dios, no le pertenezco todavía. Y ahí está uno sudando y te desgreñaba y recíbelo. Y pues a veces no lo recibían. Pero es que hermanos, es que esto, mire hermanos, cuando usted recibe la palabra de Dios, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando la palabra de Dios opera en su corazón, va a dar frutos de arrepentimiento, va a dar frutos que usted es hijo e hija de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Porque ¿de qué le podía servir a alguien que hablaba todo el rato que estaba dentro en el templo de lenguas, pero al rato hablaba mal, allá cosas que no deben de oírse, o que andaba en mal testimonio o mal ejemplo, qué sé yo? Entonces eso no garantizaba nada, ¿verdad? Entonces es bueno, hermano, sí, pero el que lenguas habla dice que con Dios se comunica. No me tomen a mal, no es malo hablar en lenguas, pero dijo el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve hablar yo en lenguas ante todos ustedes aquí? Pues si hablan en lenguas, yo más, dice, pero ante una congregación prefiero hablar o enseñar palabras de sabiduría, que me entiendan el mensaje que les quiero enseñar. Porque si entra un indocto, alguien que no conoce, dice, y nos oye hablar a todos en lenguas, se va a ir peor que como entró. Pero si oye palabra de Dios, si oye consejo de su palabra, dice, va a salir redarguido, va a salir enseñado, va a salir instruido de que hay un Dios verdadero que se dio a sí mismo por nosotros, aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, Dios nos da un poder para vivir la vida cristiana o la vida nueva, y eso es a través de su Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre de Dios. Además de todo eso, dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Ahí es que a alguien estamos, si con alguien estamos endeudados, hermanos, es con Cristo Jesús. Porque Él se dio a sí mismo para que tú y yo podamos vivir una vida gozosa, una vida alegre, una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso es Dios. Aleluya. Porque al creer, hermanos, en su palabra, al creer de todo corazón en su palabra y en Jesús, tú te conviertes en un hijo y una hija de Dios. Gloria a Dios. Porque dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios a través de su palabra. ¿Qué fue lo que engendró en ti una nueva criatura? La palabra de Dios. No fue, hermanos, otra cosa más que la palabra de Dios la que cautivó tu corazón y hizo la obra. Porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Es poderosa, así como salió el aliento de su boca y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y formó todas las cosas en el universo y las plantó en el lugar adecuado. Así también su palabra es poderosa para hacer la obra en aquel que cree en Jesús. Así de poderosa es. Aleluya. Porque Él es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice su palabra, hermanos, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Por eso no te entienden. Por eso mucha gente dice, están locos que son hijos de Dios. Es que ellos, mira hermano, en otro tiempo nosotros éramos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios tiene que venir un engendramiento de su palabra y de su espíritu en ti y en mí. De lo contrario, seguiríamos siendo la naturaleza y la creación de Dios. Porque el hombre natural, ¿qué? No percibe, no entiende ni recibe las cosas que son de Dios. Pero el hombre espiritual todo lo entiende, todo lo recibe, todo lo capta. ¿Por qué? Porque ahora tiene una naturaleza divina. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Un aplauso al Señor. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. A más de todo eso, hermanos, dice la palabra de Dios que todos nosotros los que muéramos en Cristo tendremos un cuerpo nuevo. También nos va a dar un cuerpo nuevo. Porque carne ni sangre va a poder heredar el reino de Dios. Nadie. Esto corruptible, esto mortal, tiene que tomar otro cuerpo. ¿Y quién lo puede dar? Únicamente Dios, que de la nada hace algo. Así como nos formó del polvo de la tierra, como formó al primer hombre en el polvo de la tierra, así Dios de la nada nos puede dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo especial para que esté o para que pueda estar delante de su presencia. Aleluya. Allá nos dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 3 verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Usted cree que con este cuerpo, con esta humanidad le pueda yo ver a Dios? Jamás. Porque a Dios nadie lo ha visto, ni lo puede ver hasta que no sea revestido de esto, hasta que no, hermanos, tengamos una naturaleza que pueda aguantar la santidad y la presencia de Dios. Y solamente cuando Dios haga esa redención completa en nuestro cuerpo se va a deshacer, quizás se va a morir, porque no sabemos cuántos años vayan a pasar para cuando venga la venida de Dios o todo esto acontezca, pero sí sabemos que cuando el Señor Jesucristo nos lo afirma aquí, ahora somos hijos de Dios, dice, ¿verdad?
Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque habrá un cuerpo glorificado, hermanos. Un cuerpo transformado. Yo no sé si Dios me va a dar un cuerpo parecido al que yo tengo aquí en vida, si así como me miro ahorita, o que yo preferiría que me pusiera como cuando tenía mis 25 años o 26, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Eso es lo que menos importa. Lo importante es que estemos allá, hermanos, gozándonos delante de la presencia del Señor. Eso va a ser lo más especial que todo ser humano pueda obtener en este mundo. Dice la palabra de Dios, dice allá en Romanos capítulo 8, verso 17, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Entonces nos va a dar un cuerpo glorificado para poder estar delante de su presencia. Oh, qué maravilloso es Dios, aleluya. Esa es lo que la redención que el ser humano espera, porque dice en 1 Corintios 15, 51 al 54: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, o los muertos en Cristo resucitarán, aleluya, resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Dios nos dará la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es Jesús, que hace, hermanos, que nosotros tengamos esta y abriguemos esta esperanza gloriosa, porque no es de todos tener esta esperanza gloriosa. Hay muchos, dice, que mueren sin Cristo y mueren sin Dios y sin esperanza. Aleluya. ¿Qué acaso no dicen en 1 Tesalonicenses? No quiero, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Aleluya. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Usted tiene una esperanza gloriosa. Usted tiene una esperanza gloriosa. Usted tiene una esperanza gloriosa. Y esa es de que vamos a estar para siempre con Él en gloria. Aleluya. Porque todo esto se acabará, pero el amor de Dios no dejará de ser. La profecía se acabará. Este mundo, hermanos, será quemado, será deshecho. Pero dice que el amor nunca dejará de ser. Y a Dios gracias que estamos en el amor de Cristo. Porque si estamos en su amor, hermanos, si estamos en el amor, estamos en el hueco de su mano. Él te protegerá, Él te sustentará. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense, estaba estudiando y miré cómo la creación, la tierra, la creación misma está esperando este evento glorioso. Y uno dijera, pues sí, porque la tierra está sujeta a lo que Dios haga con el ser humano. Y allá en Romanos capítulo 8, verso 19 al 23, vamos a leer para que miren, pudiera dar una reseña un poquito y yo irme a más unos puntos, pero preferiría mejor que la leamos para que usted esté bien entendido lo que dice allí en su totalidad. Y fíjese lo que dice porque en el verso 19, dice así, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, esperarse a que se lleve a cabo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es de lo que hemos estado hablando anteriormente, de lo que va a suceder. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción.
¿Y cuándo fue puesta en esclavitud de corrupción? Cuando la maldición por causa del hombre, Dios la maldijo. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. Ve cómo la tierra misma está sujeta. También va a ser, por eso que leímos en el Apocalipsis, tierra nueva y cielos nuevos, que va a renovar todo el Señor. Va a ser todo nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Leíamos ese capítulo de 21 de Apocalipsis, donde el verso 5 de hermano, donde dice el 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Acuérdese que todo el sufrimiento, el llanto, las tribulaciones, todo el dolor vino a causa del pecado, a causa del pecado, a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Pero aquí dice Dios que ya no habrá nada de eso. Está hablando de cuando va a renovar todo el Señor y va a ser todo nuevo. Dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Estas palabras son fieles y son verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así será. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Creo que mi tiempo ha llegado, hermanos. Me han dado una señal pero yo sé que está tremendo esto, hermanos. Miren, nosotros hay mucha gente que no cree en todas estas cosas maravillosas de Dios. Las refutan y las discuten, y porque el refutador de este siglo, los impíos o los incrédulos, los que quizás, si usted tiene hijos en la universidad, ahí le van a salir maestros que ellos le van a decir que no es cierto lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se les dicen a ellos, hermanos? Alguien ayúdenme. ¿Nadie sabe cómo se les dicen a los ateos? A los ateos. Ellos no creen en absoluto que hay Dios, o que Dios creó los cielos y la tierra. Pero ellos ignoran lo que dice la palabra de Dios, porque queriendo ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Porque la misma creación nos enseña que hay una mano poderosa que hizo todas estas cosas. Y dice el verso 20 de Romanos 1, dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es que las cosas, la creación misma, los contradice, los calla, les cierra la boca, porque Dios dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación misma. La creación misma les dice: eres un insensato, un tonto, un necio. Porque únicamente el necio dice en su corazón. ¿Qué dice el necio, hermanos? El necio en su corazón dice: no hay Dios. Así dice la palabra de Dios, que el necio dice así. Y dice el necio en su corazón: no hay Dios. Aleluya. Pero la palabra de Dios nos dice totalmente diferente. Dice así en Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncian
la obra de sus manos. Aleluya. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos anuncia la obra de sus manos. La mano de Dios está en todo lugar. Está allá afuera, está aquí adentro, está en ti, está dentro de ti, está en mí. Porque ahí se manifestó su poder, su gloria, su misericordia el Señor. Aleluya. ¿Quién podrá refutar la palabra de Dios? Solo aquel que no tiene ni la más mínima pizca de fe. Porque la fe, hermanos, todo aquel que tiene suficiente fe y crea la palabra de Dios, para nosotros esto es real y esto es verdadero, como dice su palabra. Escribe, porque lo que dijo Dios es real y es verdadero. Y el verso 3 del capítulo 11 de Hebreos dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Alabado sea el nombre de Dios. Glorificamos a Dios por su magnificencia. Glorificamos a Dios por su poder, por su misericordia, por su obra redentora que se manifestó y vino a hacer un efecto en tu vida y en la mía, y que ahora lo podemos nosotros sentir y presenciar. Dios es tan real que tú lo puedes sentir si tan solo abrieres tu corazón. Dios está así tan cerca de todo aquel que cree en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Puestos de pie, hermanos. Aleluya. Dice un último versículo 2, dice allá en 2 de Pedro 3:17. Aleluya. En el verso 10 en lo adelante dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13 dice: pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia y la verdad de Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor, porque Él es fiel y verdadero. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dame un nuevo corazón. No sé si se lo sepan, pero dame un nuevo corazón. Me gustaría que cantaran. Y les voy a invitar, hermanos, si usted le ha dado Dios un nuevo corazón, le ha dado de su espíritu, le ha dado una nueva vida, no tiene por qué quedarse allá. Pase aquí al lugar. Y si se queda allá, vale más que se quede alabando a Dios. Porque si no está alabando a Dios, entonces ¿a qué venimos a hacer a este lugar? ¿Para qué nos reunimos si no es para darle toda la honra y toda la gloria a Dios? Yo lo invito a pasar a este lugar. Venga, dale gracias a aquel que le dio una vida nueva, una nueva esperanza, que fue a preparar un lugar nuevo, una mansión nueva para usted. Si usted es una nueva criatura en Cristo, si usted es una nueva criatura en Cristo o quiere serlo, pase. Este es su día, que Dios quiere hacer algo grande en su vida, porque Dios es digno de toda adoración y alabanza. Y usted, aleluya, necesita reconocerlo a través de la alabanza, a través de la adoración. Reconozca que Él es Dios, que reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, que Él te ha dado una nueva vida y una vida en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Oremos al Señor, adoremos su nombre. Usted sabe cómo orar, usted sabe cómo dirigirse al Señor. Alábele, glorifíquele, porque Él está aquí. Él escucha su plegaria, Él escucha su corazón. Sea sincero con Él.
Gloria a Dios.